Dios les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestro devocional, el cual pues ya es la segunda parte de este tema que estuvimos viendo, cargas que no necesitas llevar. Segunda parte, teniendo precisamente la idea que el Señor nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ya con esa idea, con ese pensamiento en nuestro ser, podemos ir con nuestro Señor, porque ya pudimos ver tres de las cargas que no son necesarias, que nos estorban, que cada una de ellas, como lo es la preocupación, el fracaso y la injusticia, lejos de ayudarnos a avanzar, nos retroceden, nos detienen y nos retroceden. Por eso hoy quiero compartir dos más, porque lo más importante es que podamos deshacernos de ellas lo más pronto posible, antes de que se convierta en una costumbre en nuestras vidas, porque para arrancar una costumbre en la vida del ser humano es una de las cosas más difíciles de hacer. Y ahí es donde se requiere la ayuda divina. Precisamente necesitamos hacer conciencia de ello y empezar a desarraigar estas cargas que no necesitamos en nuestra vida. La cuarta que quiero compartir con ustedes es el pecado. Ahí en Juan capítulo 18 estábamos viendo, y muchas de las veces la humanidad sufre en dos sentidos sobre este tema acerca del pecado en su vida. Y lo triste es que a veces esa misma actitud de no despegarnos del pecado nos lleva a separarnos más y más y más de Dios. Y antes de entrar precisamente en estos dos sentidos o dos caminos en los cuales el ser humano sufre a causa del pecado, quiero dejarles en la mente esta pregunta: ¿con qué fin subió Cristo a la cruz? Hay que pensarlo bien, porque de ahí es donde podemos nosotros ya hacer conciencia cuando pensamos ciertamente con cuál fue el fin por el cual subió Cristo. Y todo el mundo puede saber que el fin por el cual subió Cristo a la cruz es para darnos la oportunidad del perdón de nuestros pecados que nos separaban de la presencia de Dios, y nos dio la oportunidad de ser una nueva criatura a través de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, precisamente poniendo esto en contexto, veamos las dos formas en que el ser humano batalla con esta carga que es el pecado. La primera, como todos sabemos que Cristo vino a morir por nuestros pecados, mi pregunta es: ¿por qué entonces no le entregamos todos nuestros pecados al Señor? ¿Por qué no vas a Dios para ser perdonado a través de las aguas del bautismo, y que aquel que sufrió en la cruz por ti te otorgue el perdón de tus pecados? Es precisamente aquí donde nosotros necesitamos ayudarle a las personas a que entiendan, a que puedan ver que si Cristo vino y subió a la cruz no era porque lo merecía, sino porque fue para otorgarnos el perdón de los pecados a todo aquel que sea capaz de venir a sus pies buscando la absolución. Por eso dijo el apóstol Pablo: y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Efesios capítulo 2, verso 6. Y en la otra parte, el segundo grupo que batalla con esta carga que es el pecado, son todos aquellos que, aun cuando ya han bajado las aguas del bautismo, ya han entregado su vida al Señor, el peso del pecado no lo han dejado en su totalidad. Todavía siguen recordando cuán grande pecado los separaba de Dios. Siguen recordando qué tantos errores habían cometido, y muchas de las veces esos mismos pecados los vuelven a traer a la memoria, causando que les estorbe el caminar con Dios, porque se sienten indignos de acercarse a Dios por todos aquellos pecados pasados. Mi interrogante es: si Dios ya te perdonó tus pecados, tus errores,
y mucho más, ya se ha olvidado de ellos y los ha arrojado a lo más profundo de la mar, ¿por qué los volvemos a repetir? ¿Por qué los volvemos a revivir? ¿Por qué los volvemos a traer a la memoria, causando que sean un estorbo en nuestra vida diaria? Ahí en el profeta Miqueas decía en el capítulo 7, versos 18 y 19, que si Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a traer o a tener misericordia de nosotros. Sepultará, dice, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios, pero la pregunta es ¿por qué a veces nosotros los volvemos a traer? Deshagámonos de esa carga. Y número 5, la culpa. Uno de los episodios en la vida de David que marcaron su vida fue precisamente cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo por celos para matarlo. Y no se iba a detener hasta haber conseguido esto que se había propuesto. Y en algún momento de la persecución David se vio tan cerca de ser atrapado que se tuvo que esconder en una cueva. Y que cuando el rey Saúl llegó a aquel lugar donde se escondía David, sin saber que estaba escondido en aquella cueva, el rey entró para hacer sus necesidades. David tuvo la gran oportunidad en ese momento de haberlo matado. Pero en su corazón estaba el pensamiento y conocimiento de que el rey era el ungido de Dios. Entonces, ¿cómo se iba a atrever a levantar su mano contra aquel que había sido el ungido de Dios? Aun cuando sus hombres le insistían que lo mataran. El verso 6 de ahí del primer libro de Samuel, capítulo 24, dice la escritura el verso 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda su mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Por eso solo le cortó un pedazo del manto del rey, como testimonio de que en algún momento David pudo haberlo matado sin que se diera cuenta. Pero David, por su integridad, en su corazón, no lo había hecho. Aunque por haberle cortado un pedazo del manto del ungido de Dios, la conciencia de David no lo dejaba en paz. La culpa de haber hecho algo en contra del ungido de Dios no lo dejaba en paz. El verso 5 lo podemos leer y dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla, fíjese bien, la orilla del manto de Saúl. Por un momento la culpa dominó el pensamiento de David y por ese motivo se arruina todo el pensamiento que David tenía para poder librar su alma de manos del rey Saúl. Cuando la culpa está mal sustentada, es muy mal consejera. Pero cuando la culpa por tus acciones está depositada en Dios, puede ser una gran catapulta que te saque de lo más profundo del pecado. Y no nos vamos a ir tan lejos, podemos ver al mismo rey David y Betsabé, cuando estuvieron juntos y Betsabé quedó embarazada. El rey quiso ocultar su pecado y la culpa lo abrumó tanto que cometió asesinato. Mandó matar a Urías, esposo de Betsabé, poniéndolo al frente de la batalla, siendo que ese no era su lugar habitual. Y como era de esperarse, pues murió el esposo. El profeta Natán le hizo ver que había pecado contra Dios. Y la culpa volvió a su corazón, pero esta vez el rey se rindió a Dios en su totalidad por la vida del hijo de ambos, aunque Dios ya había determinado que el niño moriría. Cuando uno de nosotros decidimos que vamos a hacer, que la culpa no va a llegar a nuestras vidas para arruinarlos, cuando la culpa llega a nuestra vida, una de dos, o te domina como a Judas, o terminas cometiendo, sí, graves errores como él, o te impulsa para remediar tu error como lo hizo Pedro. Por eso estas 5 cargas
que compartí contigo son cargas que es indispensable que las alejes de tu vida lo más pronto posible. Aprender de todo lo que sucede en nuestra vida, pero son cargas que debemos llevar al Padre en oración para que Él sea quien se manifieste en nuestra vida a través de aquellas cargas, mostrando misericordia y bondad. Por eso el escritor a los Hebreos dijo en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cargas que no necesitas llevar, deshazte de ellas lo más pronto posible. Dios te bendiga.